Es increíble lo rápido que pasa el tiempo a tal punto de que ya les estamos compartiendo un nuevo especial de San Valentín en Cuba. Vamos a ver con qué nos encontramos en la entrega de hoy, puesto que, como les dije el año pasado, son fechas señaladas que dentro de la isla pronto pasarán por desapercibidas. Nuestro recorrido del amor y la amistad en esta ocasión comenzó en lo que básicamente yo considero que se convirtió en el epicentro de los regalos en la ciudad de La Habana. Un evento o feria que se estuvo llevando a cabo en estos días recientemente a propósito de la fecha ubicada en el centro Línea y 18. Adoptando el formato de otras bien conocidas por el cubano, como es el caso de Con Arte para Mamá o Con Arte para Papá, entre otras. Este en específico, con alusión a la fecha de San Valentín o Día de los Enamorados, en mi opinión personal, creo que nunca se había llevado a cabo. No tengo mucha seguridad, así que si conocen algún detalle, déjenlo en la parte de los comentarios, porque es primera vez que tengo la oportunidad de vivir una experiencia con esta temática dentro de Cuba. Así que conozcamos en los próximos minutos cuánto puede llegar a costar obsequiar un detalle este 14 de febrero en la ciudad de La Habana. Hazaña que para muchos es todo un lujo en la actualidad debido a la situación que estamos viviendo y que todos conocemos, puesto que a efecto de ello es bien normal que mientras transitemos por toda esta feria nos las encontremos prácticamente vacía, con pocas personas deambulando por ella, porque evidentemente el poco ingreso que tienen muchos cubanos en la actualidad deciden emplearlo en algo más importante y prioritario, sin contar el hecho de lo muy costoso que puede llegar a ser comprar algo en un lugar como este. Acompáñenme para que vean realmente todo el contexto que les estoy exponiendo. Bueno, ahí están observando que estábamos haciendo una pequeña estancia en un establecimiento relacionado con ventas de joyas de plata. Ya en La Habana eso es lo que más sobra. De ahí pasamos a otros establecimientos porque sí, como pueden ver, aquí se reúnen gran cantidad de emprendedores, de personas que tienen sus negocios y aprovechan a modo de estrategia para vender productos con alusión a la fecha del 14 de febrero. Miren esta parte relacionada con el material del cuero, que venden cintos, bolsos, y ahí pueden estar viendo los precios.
luego de hacer todo ese recorrido del amor y la amistad, que vaya los precios y los valores de los productos y de los regalos que habían en esa feria, Por la magia de la edición, nos movemos desde El Vedado hasta esta parte de aquí de Centro Habana, del barrio chino. Que por supuesto, para hablar un poco más en materia y de una manera más profunda sobre cómo se observan estas fechas señaladas, al menos en la ciudad de La Habana, es inevitable, como siempre les digo, no pasar por zonas bien en específico, como es el caso del centro de La Habana. Aquí mismo estamos caminando por la calle Zanja. Al frente, mi vida, al frente de la vía. Calma, Como siempre, ya es una costumbre que para días como estos, en un lugar como el Parque del Curita, nos falten estas carpitas, como ven, que venden todo tipo de productos. Muchos de ellos que no tienen nada que ver con la temática de San Valentín, Forro de teléfonos, bisutería, espejuelos, secadoras, bolsos, todo tipo de ropa para hombres y mujeres, que es una estrategia para vender, para el vendedor, sinceramente. Incluso miren aquí hasta carne. Claro, y esto es una pequeña observación mía caminando en estos días por la ciudad, que en base a la feria que les compartí recientemente, digamos que al menos en la actualidad, en 2026, muchos de los negocios, de los emprendimientos que sí se enfocaron en la temática de San Valentín, se reunieron o se concentraron en esta ubicación, cosa que el año pasado era diferente porque la feria o el formato de la misma no existía. Y por eso te encontrabas más personas en la calle vendiendo regalos por el 14, vendiendo flores, vendiendo postales, peluches, entre otros productos. Es por esto que, en comparación con el año pasado, 2025, he visto muy pocas de estas mesitas que venden artículos con temática de la fecha, la verdad. Por no decirles que no he visto casi ninguno. Esto sin duda es como un pequeño reflejo de lo poco que le importa al cubano de forma general celebrar ya estas fechas, ¿no? Y ahí es cuando entramos a hablar un poco de qué hacen realmente en la actualidad para celebrar un 14 de febrero o día de San Valentín. Bueno, debido a toda la situación, todo lo que está aconteciendo en Cuba, cómo se está manejando todo dentro del país en 2026, en febrero, en el mes de febrero, créanme que muchas personas quizás ni tengan para regalarles a sus parejas, ni tengan para de cierta forma materializar un poco más de afecto de manera material. Entonces yo sí les digo que muchas personas o muchas relaciones felicitarán a su ser querido con un besito en la boca, una flor de jardín si acaso y un te quiero, que verdaderamente expresar tu afecto a una persona no tiene fecha, sinceramente. Pero bueno, esas son cosas que siempre han existido alrededor del mundo. Celebraciones como es el caso del Día del Amor y la Amistad, que hoy mismo está aconteciendo. Y mientras hacemos este recorrido por las calles de la ciudad de La Habana, vamos a estar dialogando o debatiendo en cuanto a varias temáticas que guardan relación con el Día del Amor y la Amistad. Por ejemplo, en Cuba, ¿existe realmente el amor
y la amistad a día de hoy, bueno, eso es algo bastante ambiguo, como que hablar de manera certera de que si existe o no, porque eso ya depende de el punto de vista de cada cual, ¿saben? Pero de forma general sí puedo decirles que no tanto el amor, porque existe no solo el amor a la pareja, sino el amor a la familia, a los amigos, ¿saben? Sino el tema de la amistad, tema que de cierta forma también estuvimos hablando y tocando el año pasado, y esto no lo digo de forma general, sino en muchos casos, que ya las personas establecen o estrechan vínculos, al menos de amistad, con otras personas por mero interés, por una cuestión de que se ha vuelto toda una red de supervivencia. ¿Qué tienes tú que me aportes, que me sume? Porque si me restas, como que no me interesa mucho interactuar contigo o tu amistad. Y eso es como un simple ejemplo de casos de la vida cotidiana real que puedes evidenciar aquí en Cuba. Que también se puede ver en las relaciones de pareja. Quiero estar contigo porque, no sé, me brindas un bienestar económico, me brindas una estabilidad en varios sentidos y no precisamente porque me gustes. Y esto quizás suene un poco crudo, pero también es una realidad. Que no sucede solo en Cuba, porque sí, cuando hablo de estos temas, hablo más en específico de mi país, pero eso es algo que sabemos todos que ocurre en muchas partes del mundo. Imagínense cómo pueden subsistir aquí varias relaciones en base a lo que podemos llamar que son relaciones bajo presión económica. Esas parejas que dentro de ellas una no tiene la misma posibilidad económica que otra y es como que un contraste bastante significativo a la hora de aportar económicamente a la relación para su bienestar, para subsistir, para seguir sobreviviendo, y es verdaderamente una tarea ardua que solo los que realmente quieren llegar hasta el final están ahí persistiendo sin importar el qué. Denle un saludito al Capitolio, que estamos pasando justamente por frente de él. Y ahí es cuando también nos hacemos la pregunta, ¿realmente se ama igual cuando falta todo en un país como Cuba? Bueno, vuelvo y le reitero, esto es bajo la percepción de cada cual, bajo el punto de vista de cada cual. De todos estos puntos que estamos tocando, yo invito a que ustedes enriquezcan más el video con su opinión personal. Digamos que estamos viviendo en Cuba, en una situación bastante difícil para el cubano, con falta de recursos, apagones, falta de suministros alimenticios, bueno, todo lo que nosotros conocemos a día de hoy. Cómo el cubano tiene que ingeniárselas, y esto habla en base a aquel que hoy, 14 de febrero, no quiere pasar la fecha por desapercibido y en que sea ir con su pareja y sentarse en el malecón. Verdaderamente hay que ser súper ingeniosos para, en base a la posibilidad que tiene cada cual, lograr hacer sentir más especial de lo normal a esa personita favorita, ¿no? Y entonces se podrán imaginar que muchas personas, las citas que tengan, si no van a un lugar que hay electricidad o a un restaurante que tenga planta o algo así, tienen que hacer prácticamente unas citas a oscuras. O sea que básicamente en esta jornada se ve en las calles bastante romanticismo improvisado, ¿eh? Si no le dejamos aquí, Pausa en nuestro verbo para hacer un pequeño paréntesis y decirles, fíjense todo lo que hemos caminado hasta este punto en el video y no hemos visto absolutamente nada en alusión a San Valentín. Vaya, puede que se encuentren uno que otro negocio privado que vendan estos combos que voy a poner ahora en pantalla de regalos, que son una tacita decorativa, unas flores, unos globos y se acabó. Pero bueno, vamos a ver si nos encontramos con otra cosa. Aquí tenemos como una especie de punto de transporte o de piquera
que las personas cogen en la calle Neptuno para moverse a otras partes de la ciudad, como es el caso de Peado. Y es que, gente, si nos ponemos y nos situamos en cuanto a los acontecimientos más recientes que está existiendo en Cuba, que es la falta de combustible, la poca disponibilidad que hay, imagínense lo que puede llegar a costar nada más moverte a un lugar ideal, ya sea un restaurante, algún lugar así, para pasar una velada romántica este 14 de febrero. Ahora mismo transitando por la calle Neptuno o por parte de ella, les digo que como mismo hablo bonito, tengo que hablar también las cosas como son, porque los cubanos somos esos seres que de cierta forma en estas fechas es cuando en algunas relaciones ya todo está roto y así es cuando aprovechan el momento ideal para contentar a la pareja, recordar los viejos tiempos en una relación que quizás ya no funciona o dio lo que iba a dar. Otro de los ejemplos que puedo mencionarles, porque sí, nosotros no somos gente extraterrestre ni nada por el estilo, aquí también se viven las infidelidades, el tema de esas personas que quieren estar con la relación oficial y también quieren estar por detrás del telón con la amante, el amante. Por eso yo los invito a hacer un pequeño ejercicio, seas cubano o no. Quiero que me pongan en los comentarios, que me califiquen del 1 al 10, cuánto ustedes creen que sea de infiel el cubano moderno o el cubano de la vida actual. Oigan, y para ver esta parte de Neptuno vacía, que es uno de los puntos más comerciales con los que cuenta la ciudad de La Habana, es algo, vaya, que verdaderamente no ves todos los días. Ahora bien, un tema que quizás no tocamos en el especial del año pasado, 2025, con el Día del Amor y la Amistad, es una realidad que cada año que pasa gana más fuerza, porque cada año que pasa son más las personas que dejan el país, que emigran a otro país. Caballero, las relaciones a distancia. Como en la actualidad son muchas de estas parejas que debido a la emigración, a irse de Cuba por tal de un progreso, de una evolución, la otra parte de la misma tiene que quedarse aquí a esperar a que la persona haga lo posible por sacarla también o tratar de mantenerla desde allá o estrechar ese vínculo entre ellos en la distancia. Cosa que verdaderamente no todo el mundo tiene esa capacidad, y ahí es cuando en algunas relaciones entra ese punto que tocamos hace unos minutos atrás, de la infidelidad, de la falta de apego, la falta de calor humano, que es un tema también que los invito a ustedes que me depositen en la parte de los comentarios si han pasado por algo así, si en la actualidad viven una relación a distancia, es que me comenten cómo es su fluir con su persona favorita estando a tantos kilómetros de distancia, tan lejos. Vaya, y cuando les digo esto, son muchas, pero muchísimas las parejas cubanas que a día de hoy uno de ellos tuvo que abandonar el país y el otro sigue subsistiendo aquí en Cuba. Y ya no se puede hacer ni como antes, que las personas se agrupaban, los amigos o un grupo de solteros, y decían, vamos a salir para la calle. Hay que ver ahora, en este día, quién se atreve a hacer un gasto tan grande de dinero para sentarse en un restaurante, ir a un bar. Y por eso quizás, vaya, esto es una suposición que yo les digo, muchos de estos establecimientos hoy, que en el ayer se encontraban súper llenos, abarrotados, tenías que hacer tremenda cola, quizás estén prácticamente vacíos. Y para mí a ella se pudo separar de aquí.
Niña, tú no me estás dando la delantera. ¿Dónde te lo compraste? Está feito con el foto. Aprovechemos para hacer la visita, que está abierta. En muchas ocasiones pasamos por aquí y nos las encontramos hasta cerrada, de la Iglesia de la Caridad del Cover, que casualmente hace alusión con Ochun en la santería cubana o en la religión yoruba, que es la orisha relacionada con el amor y la belleza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te diga, Padre Santo, nos encontramos delante de ti, trayéndote todas nuestras intenciones, nuestras tristezas, nuestros sufrimientos, nuestras alegrías, gozo y esperanza. Todo lo que ves en tus manos, redentora y salvadora. Junto con nuestras intenciones, venimos también a traerte la vida de todos los enfermos que sufren, que padecen en su cuerpo y en su espíritu. Hacia ellos hoy de manera particular, ofrecemos nuestra oración y encomendamos la vida de cada uno de ellos.
En estos minutos finales del video quiero dialogar un poco con ustedes porque sé que les encanta que les hable así un poquitico de cerquita en cuanto a las vivencias personales de uno. Y ahí es cuando voy a formular la siguiente pregunta. ¿Cómo va a ser el 14 de febrero o Día de los Enamorados o Día de San Valentín para Jonix 2? Bueno, en lo más profundo de mi ser, si me preguntan, puedo decirles que siento el mismo sentimiento que con celebraciones recientes, como es el caso de Nochebuena, Navidad, fin de año, Año Nuevo, en fin. Pero yo soy una persona que, como que me cuesta el hecho de pasar alguna celebración así por desapercibido y decir, ok, felicidades mi amor, y ya está. No. Y más cuando se trata de una persona bastante detallista. Ay, qué modesto es él. Pero bueno, como mismo soy crítico, soy autocrítico, ¿ok? Entonces, le tengo una sorpresita ahí preparada a mi pareja, que al mismo tiempo va a ser una sorpresa para ustedes. Así que yo los invito a que estén al tanto porque en los próximos días van a tener la respuesta a este interrogante y a este misterio. A propósito de nuestro reciente aniversario en YouTube y en las redes sociales, que sí, si no vieron un escrito que les compartí recientemente en la pestaña de comunidad, estuvimos cumpliendo el pasado 11 de febrero 7 añitos en YouTube. ¡Qué aguante! Coméntenme por ahí abajo las personas o las parejas que llevan más de 7 años de relación o de matrimonio. Bueno, puedo decirles y aprovecho porque verdaderamente en esta ocasión ustedes saben que siempre estoy inventando, no creé ningún especial por el aniversario ni hice nada de esas locuras y de esos inventos que yo siempre hago. Bueno, aprovecho para decirles que si llevo esta cantidad de tiempo y lo que me falta aún en redes sociales, sinceramente es la mayor forma de expresar el amor y la pasión que siento por crear contenido, por crear videos, por grabar, por publicar, por trabajar en redes sociales, que verdaderamente desde que comencé hace 7 años atrás, el 11 de febrero de 2019, les puedo decir que cada año que pasa me apasiona más este trabajo y bueno, creo que el resultado de ello es una prueba vigente. Y bueno, en mi caso, como mismo existe el amor a mi madre, el amor a mi pareja, también existe un gran amor inmenso hacia la creación de contenido y hacia toda esa comunidad bella que he tenido la oportunidad de formar poco a poco y todas esas personitas valiosas y especiales están del lado de allá de la pantalla viendo mi contenido que verdaderamente a ustedes me debo y no podríamos haber llegado hasta donde hemos llegado, podríamos haber logrado todo lo que hemos logrado sin ustedes, sinceramente. Así que mi amor también va para todos ustedes. No voy a ponerme cursi, pero bueno, sí tenía que hacer como un espacio para darles las gracias una vez más por soportarme con mis locuras, con mis inventos, con mis videos semana tras semana por alrededor de 7 años, que sí, sé que hay personas que me están siguiendo desde mis inicios, que llevan prácticamente todo ese tiempo siguiéndome y verdaderamente eso para mí es algo que me llena de mucha alegría. Entonces, después de 7 años, puedo decirles que he aprendido muchísimo, las redes sociales me han formado, me han llenado de valores, de ética, me han dicho qué es lo bueno, qué es lo malo. Verdaderamente para mí se ha vuelto toda una escuela y lo que me queda por aprender. De este lado acá puedo decirles que a pesar de que ya llevamos todo este periodo, para mí viene siendo prácticamente el comienzo porque sé que todavía queda mucho por mostrar, mucho por documentar, muchos videos por hacer y no se imaginan todo lo que se viene. Así, en las afueras de esta tienda abandonada, me despido en este especial de San Valentín, no tan especial porque se pudieron dar cuenta que no encontramos casi nada en alusión a la fecha o con temática de ella. ¿Qué crees al respecto? ¿Cómo celebraste esta jornada en tu país de origen, en donde quiera que estés, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos? Todas sus opiniones deposítenlas en la parte de los comentarios que siempre los estoy leyendo. De esta manera me estoy despidiendo hasta el próximo video, sin antes darte las gracias por ver el video hasta el final y sabes que me apoyas dejando un me gusta, compartiendo el video con amigos, hypeándolo de ser posible y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos en unos días con más contenido. Esperen la sorpresita por ahí porque me muero de ganas por compartírsela. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.